te traemos Biblia física, aunque también traiga la digital. Vamos a hacer el hábito, tenemos este reto de traer nuestra Biblia cada domingo, ¿sí? Es que leamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En él. Oh mi Dios, el tema de hoy es un tema muy difícil. Es un tema que ha conducido a muchos a cuestionar tu bondad, a poner en duda lo que haces y cómo lo haces. Y aunque sabemos que no podemos encontrar todas las respuestas, te pedimos en esta tarde que nos dé la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica. Y sobre todo, mi Dios, el consuelo y la fortaleza para nuestro diario vivir. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de este tema, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras se sienta, dígale a la persona que tiene a un lado: qué bueno que estás aquí. Nada más así dígale y siéntese. Qué bueno que estás aquí. El tema de hoy es un tema que no es muy fácil y además tampoco es muy agradable. Es un tema que usualmente no nos agrada tocar, y me refiero al sufrimiento. Al sufrimiento. Pero una de las cosas más importantes que surgen a lo largo de todo esto es que dentro del sufrimiento, el punto es: ¿qué vamos a hacer mientras estamos sufriendo? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces precisamente hemos titulado el tema de hoy: ¿qué hago mientras duele? ¿Qué hago mientras duele? Ante los problemas y el dolor nos hacemos muchísimas preguntas, ¿verdad que sí? Queremos encontrar la razón, el motivo, el por qué. Y en la mayoría de las veces nuestra tendencia es buscar un culpable. Estoy doliendo, estoy sufriendo. De seguro tú no debiste haberme tratado así. Si tú me hubieras ayudado, si tú me hubieras dado ese dinero, si tú hubieras hablado por teléfono, si tú hubieras pedido perdón. Pero usualmente estamos culpando a todos los demás. Y es lo que aquí está sucediendo en el Evangelio de Juan que acabamos de leer. Ante un problema, están observando un sufrimiento. Es un hombre nació ciego. Y observe cómo estas interrogantes que lanzamos ante el dolor y el sufrimiento no siempre tienen lógica. Porque ¿cómo es posible que le estén preguntando a Jesús: el hombre nació ciego, así nació, ni tiempo le dio para decidir ni hacer algo malo, no pudo hacer nada y ya estaba ciego? ¿Cómo que pecó él o sus papás? Porque creo que la naturaleza del ser humano, la naturaleza tuya y mía, es siempre buscar un culpable. Y arremetemos contra el culpable con todas las fuerzas. Y lo triste del asunto es que la mayoría de las veces culpamos a Dios. Nos vamos contra Dios. Estamos atendiendo a través de las redes sociales un matrimonio que no vive aquí en Tijuana y están teniendo muchos problemas, y me sorprendió mucho porque la esposa dentro de este matrimonio dijo: yo por eso ya no voy a la iglesia, porque Dios, ¿por qué no lo ha resuelto? Se fija, para esta mujer Dios tiene la culpa de su problema matrimonial. Ella no tiene la culpa si ha hecho algo malo. Su esposo no tiene la culpa por hacer las tonterías que pueda estar haciendo. Dios tiene la culpa. Y al final de cuentas diríamos: Dios paga los platos rotos, ¿verdad? Y hoy, entonces, vamos a desarrollar dentro de este tema, ¿qué hago mientras duele? Vamos a desarrollarlo a través de algunas verdades.
Recuerdo hace muchos años, ya no sé ni cuántos, allá en 1900, ¿qué será? 94, 95, mena. Hablando del sufrimiento, ¿cómo se llamaba esa clase de escuela dominical? Que hasta estaba tomado cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y creo que todavía por ahí se pueden conseguir cassettes. Yo sé que para usted el cassette no sabe de qué estoy hablando. Y se me lo pasa en USB. O sea, algunos cassettes que me han pedido, hemos tratado de convertirlos a digital. Pero el punto es ese, ¿no? ¿Qué hago mientras duele? Y veamos estas verdades. La verdad número 1, el dolor y el sufrimiento son una realidad en nuestra vida. El dolor y el sufrimiento son una realidad en nuestra vida, ¿sí? Desde el día que nacemos vienen los problemas. Desde el día que nacemos. La vida está llena de sufrimiento por todas partes, a donde quiera. Nadie tiene una vida libre de problemas. No importa de dónde seas, no importa dónde vivas, no importa cuántos años tengas, no importa qué idioma hables, ¿verdad? No importa cuánto has estudiado ni cuánto dinero tengas en el banco, todos tenemos problemas. Todos. El problema es una realidad de nuestra vida. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4:12, y dice: amados, no os sorprendáis. ¿Por qué te asustas? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando viene un problema? Así como, me asustaste, ¿verdad? Así como, y Pedro dice: no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El dolor y el sufrimiento no es nada extraño, es una realidad. Y qué importante es que estemos prevenidos, sabiendo que no que seamos masoquistas, pero que sepamos que el dolor y el sufrimiento es una realidad. Y número 2, la segunda verdad: nadie está exento del dolor y sufrimiento. No solo en la vida el dolor, el sufrimiento y los problemas son una realidad, sino nadie estamos exentos del dolor y el sufrimiento. Inclusive, es más, hay personas en que pareciera que las cosas van de mal en peor. O no conoce personas que usted dice: la verdad es que yo no sé qué les habrá pasado, qué habrán hecho en otra vida, porque les va como en feria. ¿No conoce personas que parece que mal salen de una y están entrando a otra? Es más, a veces hasta como metralleta al mismo tiempo varios, ¿no? Es evidente que algunos pudiera parecer que tienen más problemas que otros, pero todos tendremos que experimentar dolor y sufrimiento. Y creo que no necesito mucha demostración. ¿Cuántos han experimentado el dolor y sufrimiento aquí? A ver, levante su manita. Los que no, entonces mejor agarre el micrófono, venga acá a predicar, porque todos hemos experimentado, ¿sí? Pero todos, al final de cuentas, tenemos que resolver. Es más, el mismo libro de Job, en el capítulo 5, en el versículo 7, Job 5:7, mire lo que dice la Biblia para que vea. A veces queremos descubrir verdades en la psicología y en la filosofía y la sociología, verdades que ya estaban en la Biblia desde ¿Sabía usted que el libro de Job es el primer libro que fue escrito de toda la Biblia? ¿Sí sabía usted eso? Narra acontecimientos después de la creación, pero el libro fue escrito primero que Génesis. ¿Ok? O sea, ¿cuándo fue escrito? No de qué trata. Génesis trata desde la creación, pero Génesis fue escrito después del libro de Job. Job vivió, dicen los expertos, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas, es lo que podemos entender. Y mire lo que dice Job 5:7, pero como las chispas se levantan. ¿Ha estado en una fogata, en una carne asada? Sí, es más, hasta acaba uno oliendo a pura carne asada. Dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Híjole, puede parecer un pensamiento muy pesimista, ¿verdad? Es realista. No te sorprendas como si alguna cosa extraña te acontezca, porque es una realidad. Nadie estamos exentos, ¿verdad? Vemos a nuestro alrededor muchísimas cosas, ¿verdad? Injustas, dolorosas. En todas partes, con solo leer el periódico, ver las noticias, siempre alguien está sufriendo.
un evento terrible, terremotos, un tsunami, los incendios. ¿Se acuerdan en California que nos pegó inclusive hace algunas semanas aquí en nuestra ciudad, aquel famoso lunes 12 de noviembre, ¿se acuerda? ¿Sabía que le afectó a nuestras instalaciones allá en la central? Lo bueno es que todo el terreno de matorral que tenemos libre sin uso se quemó, nos dejaron limpiecito el terreno. Pero teníamos una casa que se utiliza para veladores y para guardar algunas cosas. La casa se consumió por completo, ¿sí? Es que nos afectó. Y en la periferia, en la colonia, hubo 6 familias afectadas. La iglesia está buscando la manera de estarles ayudando. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Algunos nos platicaban cómo el fuego los sorprendió hasta dormidos. Tuvieron que salir brincando en pijama por las ventanas. Gracias a Dios por eso. Ataques terroristas en donde mueren cientos de personas inocentes, ¿lo ha visto? De una forma injusta. Y nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Y ni qué decir nuestro diario vivir. De repente un familiar, una persona muy cercana a nosotros, es atropellada y muere porque un conductor alcoholizado lo golpeó, lo mató. Alguien que amamos se enferma de cáncer o diabetes, empieza a ver los problemas y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo en 1969, yo sé que algunos no habían nacido todavía en ese año. En el 69, mis tíos, mi tío Ernesto, hermano de mi papá, como pastor en Mexicali, ellos habían ido a ministrar a Ensenada y venían de Ensenada a Mexicali. Y la carretera, la Rumorosa, no era lo que ahora tenemos, gracias a Dios que estamos mejorando. Y precisamente un conductor alcoholizado arremetió de frente contra ellos y murieron al instante. Podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no? Es más, sabía que el conductor alcoholizado no se murió, no le pasó nada. Yo recuerdo, yo estaba, hasta eso, aunque si ya estaba vivo, estaba jovencito, ¿verdad? Todavía no estaba tan... Pero yo me preguntaba y decía, ¿por qué no se murió él? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? Lo peor todavía sucedió, era un perito de tránsito el hombre. Perito de tránsito. Y movió sus influencias y salió librado. ¿Por qué? En mi juventud yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Era un siervo tuyo, te estaba sirviendo, ¿por qué? Y yo creo que nos podemos hacer muchas preguntas de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Número 3, ¿verdad? Número 3. Dios es bueno y tiene el control de tu vida. Dios es bueno y tiene el control de tu vida. Fíjese que estaba leyendo una encuesta donde se acercaron con las personas y les dijeron, a ver, si tú pudieras hacerle una pregunta a Dios en este momento, con la certeza de que te va a contestar de inmediato, ¿qué le preguntarías? ¿Y sabe cuál fue la pregunta que ocupó el primer lugar? El primer lugar, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? Tantos libros que hay acerca del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué permite Dios la tragedia? ¿Por qué permite Dios el dolor? Y todo mundo tiende a preguntarse así, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué un bebé al nacer nace mal? ¿Por qué un hombre nace ciego precisamente al nacer? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las epidemias? Si Dios es bueno y puede prevenir todo eso, entonces ¿por qué lo permite? Una pregunta muy común. Y entonces tendemos a pensar esto. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Verdad que sí? Entonces fíjese nada más, este es el problema del meollo de muchos de nosotros, inclusive más del que no creen en Dios. Pero tú dices, bueno, ¿Dios puede sacarte de tu problema? ¿Verdad que sí? Sí puede. ¿Y entonces por qué no lo hace? Y entonces concluimos equivocadamente, fuera de la Biblia, porque no ha de ser bueno. Porque yo creo que no le importo.
Y ahí es donde está el problema, porque toda la humanidad utiliza ese argumento. O podrías decir, bueno, yo creo que Dios es bueno, yo sí creo que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y entonces por qué tienes problemas? ¿Entonces no es todopoderoso? Claro que lo es. Y entonces, ¿por qué Dios permite, sí, el dolor, el sufrimiento? Culpar a Dios por todo el mal y sufrimiento, lanzando toda la responsabilidad en contra de Dios. Y observemos, porque ese es nuestro comportamiento, buscar siempre, como decíamos al principio, un culpable. Si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le completas? Y yo creo que el punto de raro o equivocado es que esta afirmación está basada en una premisa falsa. Están poniendo en tela de juicio la bondad de Dios. Y ahí es donde empezamos mal. Sugieren que Dios no es bueno porque no reúne los requisitos de bondad que ellos consideran que Dios debe tener. Y entonces la humanidad se convierte en juez. De seguro tú no eres bueno, Dios, porque no te comportas como yo creo que debe comportarse una persona buena. ¿Se fija? Y entonces emitimos juicios, ¿sí?, en contra de Dios, teniendo nuestro propio concepto de lo que significa ser bueno o malo, de lo que Dios haga o deje de hacer. Y cuando Dios no hace lo que nosotros creemos que debe hacer, no es bueno. Dios no es bueno. Y déjame decirte algo, mi hermano, Dios no es bueno porque tú lo pienses o lo creas. Dios es bueno porque Él dice que es bueno. No se basa en Él no está esperando, ¿verdad que soy bueno, hijito? O sea, lo creas o no lo creas, lo reconozcas o no lo reconozcas, Dios es bueno. ¿Se acuerda? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, cuando se acerca este hombre rico con Jesús y dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice, maestro bueno. Y Jesús lo primero que le contesta es, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese bueno es Dios. Se fija, la Biblia afirma categóricamente una y otra vez que Dios es bueno. Y lo primero que tenemos que ir enfocándonos es adquiriendo esta perspectiva bíblica de que Dios es bueno, no importa lo que estás experimentando. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Lo creas o no lo creas? Es bueno. Verdad número 4. Los problemas no siempre son por algo que hayamos hecho o algo que hayamos decidido. A veces nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿En dónde me equivoqué? ¿O qué fue lo que dije? O sea, no siempre es así. Sí debemos hacer una evaluación y es parte de lo que estamos viendo el día de hoy. Pero no siempre va a ser, ¿verdad? No siempre va a ser por algo que yo haya hecho no son consecuencias siempre. Puede ser que sin hacer nada venga el sufrimiento. Así que sabiendo que Dios es bueno, podemos más bien preguntar, ¿verdad?, ¿por qué el sufrimiento? Pero la tendencia, decimos, es culpar a Dios por todo lo malo que sucede. Es más, ¿se acuerda en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 9, cuando la esposa de Job se entera que Job está sufriendo? Mira el consejo que le da su esposa. Job 2, capítulo 2, versículo 9. Le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Déjame darte un consejo, Job, de tu esposita linda que te ama. Maldice a Dios y muérete. Dice. Yo sé que aquí no hay mujeres de esas, ¿verdad? Aquí puras mujeres santas, ¿verdad? Pero se puede imaginar lo que está diciendo esta mujer. Y Job le contesta y dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué manera tan decente de responderle a su esposa, ¿verdad? Porque quién sabe si debió haber contestado, no, mejor no digo cómo, pero ¿qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios. En realidad debemos tener bien claro, el dolor, el sufrimiento, los problemas tienen su origen o vienen como resultado del pecado original. A quien deberíamos culpar
sería a Adán y a Eva. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando pienso en los efectos de la caída de Adán y Eva, tiendo a imaginarme y digo, gracias Dios que cuando lleguemos al cielo, cuando ya vayamos a vivir la vida eterna todos, ya con nuestro cuerpo glorificado y todo, qué bueno que el cuerpo y la mente y todo nuestro ser va a estar perfecto, porque si no, ¿sabe qué? Nos entraría, imagínense, pobre Adán y Eva, los lincharíamos, ahí sí, por tu culpa, ¿verdad? Pero es precisamente la humanidad es responsable por el problema, por el dolor, pero no es Dios. Lo que pasa es que Dios nos ha dado la libertad para tomar decisiones. Y no siempre decidimos lo correcto, pensamos en nosotros mismos, dañamos a los demás, los afectamos, reaccionamos como no debiéramos. Entonces, ¿por qué lo permite Dios? Cuando reflexionamos en el tema del sufrimiento, viene a nuestra mente la vida de Job que hemos estado viendo. Job. El libro de Job no es un libro fácil de leer. La primera pregunta que nos lanzamos, ¿por qué Dios le da permiso al diablo de tocar a Job? Lo primero. Job era varón injusto y de todas maneras sufrió. Aprendemos de la vida de Job que el dolor y el sufrimiento no siempre están relacionados con nuestro comportamiento. Job no estaba decidiendo mal, Job no estaba en pecado como para que dijeras, ándele, para que se le quite, para que abra los ojos, no, o la regó, es que decidió mal, o es que nada de eso, no es el caso de Job, ¿verdad? Inclusive, Job está experimentando algo y él no sabe lo que tú y yo sí sabemos. Nosotros sabemos que quien estaba detrás de todo el dolor y sufrimiento de Job era el diablo. Satanás estaba metido ahí. No era consecuencia de pecado de Job. El diablo estaba ahí. No era consecuencia de una mala decisión, ¿verdad? Nuestro interrogante entonces debe irse acomodando. Nos vamos a la verdad número 5. Dios no tiene que librarte del dolor y del sufrimiento. A veces llegamos con Dios y esperamos, es que Señor, tú has prometido la vida eterna, tú me has prometido la felicidad y la bendición y que bienaventurado, yo porque estoy sufriendo. Dios no tiene que librarte del dolor y sufrimiento, no tiene por qué hacerlo, no está obligado a hacerlo. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Lo hace? Sí, pero no tiene que hacerlo. Y cuando nos acercamos a Dios con esta nueva perspectiva, debe transformar nuestro corazón y nuestra actitud. Precisamente por lo mismo, los momentos de prueba o de aflicción, ¿verdad?, nos pueden llevar a vivir amargados, pensando en que merecemos la respuesta que nosotros creemos que debemos tener. No, vámonos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios 10, 13. Y mira lo que dice, Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, mire, la palabra tentación, entonces pudieras decirme, bueno, está hablando de tentaciones, no de problemas. ¿Sabías tú que la palabra griega que se utiliza y se traduce al español como tentación es la misma palabra que también significa dolor, sufrimiento, ¿sí?, adversidad, prueba? Tenemos que a veces distinguir el contexto de lo que se está diciendo porque es la misma palabra. Entonces pudiéramos decir con toda libertad, no nos ha sobrevenido ninguna tribulación, ninguna prueba o ninguna adversidad que no sea humana. Pero, y ahí mira el cambio de enfoque, pero fiel es Dios, que no os dejará, ¿verdad?, ser tentados o pasar por la prueba más de lo que podáis resistir. ¿No le has dicho a veces, Dios, ya no puedo más? Es que sabes que si no haces algo, mira que te me voy. ¿Verdad?
¿Verdad que sí? Es que Dios, ¿no te das cuenta que ya llegué a mi límite? Yo se lo he dicho muchas veces, ¿tú no? ¿O nomás yo? Y dice, más de lo que pueda resistir, Él no lo va a permitir. Si tomamos esta verdad bíblica y regresamos tantito a Job sin movernos, diríamos, Dios sabía que Job resistiría la prueba que Dios permitió. ¿Se fija? Sino quedará, y aquí es donde viene, juntamente con el problema, juntamente con la adversidad, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar. Ahí quedaría que dijera, para que puedas salir inmediato, al instante. No, soportar. Mi hermano, no estás solo en lo que estás pasando el día de hoy. Él no tiene que librarte de los problemas, pero Él está contigo. Él está involucrado. Te ha dado recursos para soportar. ¿Se acuerda? Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo soportar porque Él ha dado una salida y no va a permitir que el dolor sea más allá de lo que puedo soportar. Por eso es que a veces creo, y no he sacado estadísticas, que a veces como que a la mujer le toca padecer más que al hombre, porque la mujer es más resistente al dolor. ¿No se ha fijado? Ustedes mujeres aguantan pianos, como dice el dicho. Y nosotros de todo ya estamos llorando. Así, Dios, date la más chiquita porque no va a aguantar. Dios puede ponerle límites a nuestro problema precisamente porque no va a permitir. Cuando el diablo dice, nada más dame chance, verás. Y Dios que le dice, ok, te voy a dar chance. Fíjese, ve, lo está permitiendo, pero te pongo un límite. No sobrepasas esto. Yo creo que, no dice, pero yo me imagino que Dios ha dicho, si sobrepasa, estoy extralimitándome a los límites en los que Él puede soportar. ¿Se da una idea? Lo limitó, ¿verdad? Eso fue lo que le hizo, limitó al diablo. Verdad número 6. No solo no tiene por qué librarte, sino número 6, Dios no tiene por qué darte explicaciones. Te he estado preguntando y tú no me contestas. Que no te das cuenta, yo voy todos los domingos y aguanto al pastor Enrique con sus gritos. Y tú no respondes nada. Demando, exijo una explicación. Si leemos los primeros 37 capítulos del libro de Job, nos vamos a dar cuenta precisamente, todos están dando su opinión. Creo que ese es un problema muy delicado cuando pasamos por pruebas. Que andamos buscando la opinión de los demás y el consejo de los demás, el aliento de los demás, en lugar de ir directamente primero con Dios. Pero después de esos 37 capítulos en donde todo el mundo está hablando, habló Job, hablaron todos sus amigos, habló hasta la esposa, todo el mundo, nomás faltaba que hablara la burra de Balaam, nada más. Si no sabe quién es esa burra, busca en la Biblia o me busca después y le digo. Es una burra de verdad, no está hablando de una persona. En el capítulo 38, en el versículo 1, ahora finalmente habla Dios. Ahora Dios es quien está hablando. Ay. Ahora, yo quiero que te pongas en este lugar porque tú y yo le hemos reclamado, le hemos pedido, le hemos exigido, hemos demandado a Dios muchas cosas, como Job lo estuvo haciendo. Y mire lo que dice. Entonces, yo no sé cuándo llegará el entonces de muchos de nosotros. Aquí se pudo haber ahorrado Job 37 capítulos. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Sabe la palabra original a qué se refiere? Un huracán. Imagínate, yo quiero saber por qué. Imagínate, ¿no? Y oyes así como, y empiezas, a lo mejor te empieza a llevar, ¿cómo le llaman a esos remolinos? ¿O cómo se llaman? Pero ya de tormenta, ¿no? Tornado, gracias. Y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es más, yo no creo que dentro de un tornado o un huracán
Dios hubiera dicho, ¿quién es este? Así como, a ver, ¿quién? No, yo creo que estaba diciendo, ¿quién? Tenía que hablar inclusive fuerte por el torbellino. Yo no sé, no dice nada. ¿Quién es el que está hablando tonterías en pocas palabras? Versículo 3, ahora, ciñe como varón tus lomos, fágate los pantalones, ponte de pie y respóndeme lo que te voy a preguntar. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Te puedes imaginar? Yo no sé, yo me imagino, digo, mejor, ¿sabes qué? No te reclamo nada, Dios. Mejor háblame bonito, como con Elías, ¿verdad? Así como silbido apacible. En los siguientes capítulos, versículos y capítulos, Dios empieza, casi me imagino así como diciendo, Job, ubícate. Y entonces le empieza a mostrar, a revelar en forma extraordinaria, mostrándole a Job toda su gloria, su grandeza, su sabiduría y su poder. De entrada, observa cómo con la primera, así como si me rindo. ¿No te ha pasado así cuando, a ver, vamos a hacer un examen y desde la pregunta 1 dices, ya no le sigo? ¿Dónde? Vámonos al capítulo 38, Job 38:4, y miren lo que le dice Dios. ¿Dónde estabas tú? A ver, dime. Cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Es muy brillante. A ver, dime. ¿Dónde estabas? Quiero saber dónde estabas. Fíjate que creo que ese día andaba en el mandato. No, me estaba bañando. No existías, Job. No aparecías en el planeta. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Y sigue Dios y le empieza a mostrar, contéstame esto otro, y le empieza a lanzar preguntas acerca de la creación, del planeta, del universo, de los animales, de las plantas, de los fenómenos meteorológicos. Está uno tras otro. Yo imagino que Job se quedó. ¿Cómo te quedarías tú? Me pregunto yo. Yo con el puro torbellino hubiera tenido, ya aunque no me hagan ninguna pregunta. Y más adelante en el capítulo 40, versículo 2, usted puede leer en casa todo ese resto de capítulos, 38, 39 en adelante. Y le dice Dios, es sabiduría, dime, Job, contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda esto. ¿Crees que eres listo con hacer lo que estás haciendo? Mi hermano, esta es una manera muy tierna de Dios de decirnos, tontos, no seas tonto, no estés cuestionándome, no me estés poniendo en tela de juicio. Nosotros podemos ver lo que estamos experimentando, ¿sí? Aunque no entendamos, pero lo podemos ver en una perspectiva correcta. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy, que cambiemos nuestra perspectiva ante la realidad, que los problemas son una realidad, que nadie estamos libres de esa realidad, que Dios no tiene que librarte de los problemas y que Dios no tiene que darte ninguna explicación. Va cambiando nuestra perspectiva por completo, ¿sí? Dejamos que las pruebas nos pesen tanto que nos parecen insoportables cuando nos ha dicho que estamos garantizados que podremos soportar. Y al igual que Job, le reclamamos a Dios y hasta llegamos a acusarlo de injusto. Esto es injusto, Dios. Lo he escuchado una y otra vez. Ante la grandeza de Dios, ante su poder, nuestras aflicciones obtienen una nueva perspectiva. ¿Qué es tu problema ante su grandeza? Imagínate, yo quiero que te imagines a Dios en medio de ese torbellino, hablándote y diciéndote, a ver, ponte de pie y dime, ¿qué es eso comparado con lo que estás experimentando? Y mi hermano, no tiene nada que ver con nuestra habilidad o nuestra capacidad. Esto tiene que ver con la habilidad y la capacidad de Dios. Y aunque las aflicciones, aunque el dolor prosiga, continúe, tenemos esa esperanza a la luz de lo que Dios es. No lo que tú creas, no lo que tú te imaginas, lo que Él es. Nuestra confianza está puesta en el Creador del universo. Él tiene el control, Él ha puesto límites a tu dolor, a tu sufrimiento. Número 7,
los problemas o el dolor, el sufrimiento, tienen un propósito: madurarnos. No sabremos por qué lo permite, pero sí sabemos para qué. Creo que todos necesitamos ir creciendo y madurando espiritualmente. Dios quiere hacernos crecer. ¿Cuál fue la reacción de Job ante toda esta intervención de Dios? Versículo 5 o 4, Job 44, vamos. Y respondió Job a Jehová. Ahora ya iba así como, ¿puedo hablar, Dios? He aquí que yo soy. ¿Quién te dijo, Job, que eras vil? ¿No que tú, Juan Camaney? En Job 1 nos dice con toda claridad que Job era un varón íntegro, varón justo. Yo no dudo de la integridad, la Biblia lo dice, que de lo que era Job, pero a lo mejor un poquitito así como, hola, yo soy Job. Sí, Job, el justo. Yo soy el íntegro. Yo oro a Dios todos los días, pido por mis hijos sin saber si han pecado y me anticipo para orar por ellos por si pecaron. ¿Se puede imaginar? Y después de todo esto dice, soy vil, hoy no soy nadie, Dios. Ante la grandeza de Dios, tú y yo no somos nada. Ay, pastor, qué palabras tan lindas nos tiene el día de hoy. Mi hermano, por ahí empecemos. Mientras yo me crea, todo lo que yo me crea, no necesito a Dios porque yo me lo creo. No, esto yo puedo. Si yo me paro aquí creyendo que puedo predicar, ya valí. Yo me paro aquí reconociendo que yo no puedo. Y a veces me preguntan, pero pastor, ¿por qué tiene que ponerse nervioso cada vez que predica? Porque, ¿sabes qué? Porque yo por mí, yo no puedo. Y el día que me lo crea, ahora sí que estoy perdido. Y yo creo que es parte de eso. Soy vil. ¿Qué te puedo responder? Así como, híjole, qué vergüenza. Soy lo peor. Y digo, no, otra vez no estoy diciendo que te digas que eres lo peor, pero se está ubicando, Job se está ubicando. Job está como diciendo, ¿sabes qué? No soy el justo que yo creí ser. No creí ser tan íntegro como yo creí que lo era. No creí que fuera tan exitoso como yo pensé que lo era. La verdad es que soy vil, o sea, soy común y corriente. ¿Qué te puedo responder ante la presencia de Dios? Y luego, mire, algo que debíamos tomar en nuestra nueva perspectiva. Mi mano pongo sobre mi boca. Oh, cuánto necesitamos de eso. Entre nosotros y hacia Dios también. Nos acercamos a Dios y no paramos de hablar. Señor, fíjate que sabes qué. Mire, yo le digo algo, ¿sabe por qué? A mí me gusta orar en lengua, no hablar en lengua, orar en lengua. ¿Sabe por qué? Porque siento que cubro mucho terreno en unos cuantos. Estoy orando en lenguas y así como en mi mente pasan las cosas, yo sé que estoy orando. Pero yo digo, ¿en qué momento? Y así como que me dice Dios, respira para que yo hable, ¿no? Así, ¿no te ha pasado personas que están y tú estoy esperando que donde respire me meto a hablar? ¿No te ha pasado? No, aquí no hay, ¿verdad? Y cállate, ¿verdad? Mi mano pongo sobre mi boca, dice, una vez hablé. ¿Una? Diría Dios. Dice, mas no responderé. Aún 2 veces, pero no hablaré más. Tenemos que llegar a adquirir esta perspectiva. Mi hermano, necesitamos la perspectiva de Dios, necesitamos el consejo de Dios, necesitamos el punto de vista de Dios, necesitamos la ayuda y la intervención de Dios y necesitamos su Espíritu confirmándonos que Él está en control y no nos deja pasar por nada más allá de lo que Él ha decidido. Esta debe ser nuestra reacción ante la grandeza de Dios. Y a veces somos, podríamos decir, insolentes. Y más adelante en el capítulo 42, en el versículo 1, un pasaje tan conocido que inclusive aquí en San Pablo tenemos un canto de este pasaje. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco. Ahora sé. Fíjese que la palabra conocer, aquí en la que está usada en el original hebreo, es un conocimiento de intimidad. Cuando el hombre y la mujer se acercaban en la relación de intimidad sexual, se conocían. Así dice, conoció a Adán a Eva.
Igual, conocer, se está refiriendo a un conocimiento que está aquí arraigado. Ahora sé, estoy convencido, lo conozco, que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Lo crees, mi hermano? Porque esta es la perspectiva que Dios quiere para nosotros en esta tarde. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ahora mire, el varón íntegro y justo, el que oraba todos los días, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces hablamos acerca de Dios, cosas extraordinarias que en realidad no hemos experimentado. Mi hermano, qué bonito es que podamos disfrutar de la alabanza, la adoración. Estos muchachos hacen una labor excelente, no que los demás grupos no lo hagan, pero de precisamente llevarnos a la presencia de Dios. Y podremos estar aquí escuchando un sermón que nos hable de Dios, pero no es lo mismo que tú lo conozcas personalmente, en la intimidad, en la cercanía. Oye, dice Job, versículo 4, te ruego y hablaré. Te preguntaré, fíjese, es válido preguntar, ¿se fija? Su actitud es totalmente diferente, como lo debe ser la nuestra. Te preguntaré, ¿y qué dice? ¿Tú me responderás? No. ¿Tú me darás la solución? No, tú me enseñarás. ¿Por qué? Porque se trata de crecimiento espiritual. Se trata de madurez, de ir madurando. Tú me enseñarás. La enseñanza, el aprendizaje es un proceso. Y dice, de oídas te había... ¿Cómo? Era mejor. Si tú eras el ejemplo para toda la sociedad. De oídas te había oído. Ahora, mis ojos te ven. Qué increíble. Qué increíble. Observe el cambio de perspectiva en Job como resultado de sus problemas, de su dolor, de su sufrimiento. ¿Lo logra ver o no? Ahora dice, ¿sabes qué? Si casi pudiéramos decir que dijera Job así, de no haber sido por el dolor y el sufrimiento de mi enfermedad y mi pérdida de todo, no te hubiera conocido como ahora te conozco, porque con mis ojos ahora te puedo ver. El dolor nos hace sensibles, nos hace deseosos de buscar a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, otra vez me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios nos lleva el día de hoy a arrepentirnos por lo que hemos dudado de Él, porque hemos cuestionado, porque le hemos reclamado injustamente. Job está reconociendo su propia realidad y ya no está Job argumentando y defendiendo su inocencia. Como tú y yo debemos cambiar nuestra perspectiva. Ahora Job ha madurado, ha crecido, conoce mejor a Dios que antes. Mi hermano, lo que estés experimentando, déjame decirte algo, si adquieres esta perspectiva bíblica, te va a permitir que cuando salgas de esta, aunque venga otra, vas a conocer mejor a Dios un poquitito más de lo que lo conociste o lo conocías ayer. Y conocer a Dios es el secreto de nuestra existencia. Hay un propósito para tu dolor y sufrimiento. Inclusive Santiago, en el libro de Santiago, que está casi al final de la Biblia, capítulo 5, versículo 11, Santiago 5, 11, habla de Job. Y mire lo que también nos da una perspectiva a Santiago. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el ¿qué? El fin, el propósito, el objetivo del Señor. ¿Cuál es ese? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo mínimo que vas a poder decir con esta perspectiva correcta al salir de este dolor que estás experimentando hoy, que digas, ¿sabes qué, Dios? Te pasas, eres misericordioso, eres compasivo, eres poderoso, ahora te conozco mejor. Esa es la perspectiva que Dios quiere para nosotros. Y verdad número 8, bien importante dentro de esta perspectiva, no siempre vamos a poder descubrir el porqué de nuestro dolor. No siempre.
No siempre vamos a poder entender de inmediato, a veces después, a veces nunca. Y Dios nos dice, confía en mí. A través de cualquier cosa, confía en Dios. Confía. Dios jamás pierde el control. No disminuye su poder ni su sabiduría en lo absoluto. Necesitamos esta perspectiva. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 22, Lucas 22, versículo 31, vamos aterrizando. Nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro y le dice, Simón, ¿te platico algo, Simón, Pedro? Fíjate que vino el diablo, así como con Job, a pedirme permiso para pegarte una buena zarandeada. Dice, pero yo he rogado por ti. Cuando hemos tocado este versículo les digo, yo esperaría que ahí dijera, yo he rogado por ti para que todos tus problemas y para que el diablo se vaya. Y miren lo que dice Jesús. ¿Usted cree que Jesús no podría librar a Pedro de su problema, el que venía? Claro que sí. Y dice, pero ¿sabes qué? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No para sacarte del problema, sino para que prevalezcas a pesar del problema, para que no desistas, para que tu fe no falte. Jesucristo está pidiendo eso por ti ahorita, lo que estás experimentando. Está intercediendo con el Padre para que la fe no se te debilite en medio de lo que estás experimentando. Y luego, ¿por qué? Porque hay un propósito de tu sufrimiento. Y dice, y una vez vuelto, cuando se pase este problema, confirma a los hermanos, comparte, da testimonio, platica, sirve, bendice. Qué triste es que puedas pasar por tiempos de dolor, de sufrimiento, y después de ellos sigas igual. Vengas aquí los domingos, te sientes en la reunión que vengas, te sientas, escuchas, cantas tantito, aplaudes tantito y te sales y te vas. Como esperando a ver si solito los problemas se van a ir. Confirma a los hermanos. Y vemos a través de las cartas, Pablo tiene dos cartas que están, dos cartas que están al final. Y viene a mi mente un pasaje que mi abuelo a cada rato se sentaba conmigo a platicármelo y exponerlo. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Y me decía, como me dicen la familia, Quiquito, no te olvides, haz de este pasaje tu pasaje. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Cuando fuera el tiempo, cuando Él lo haya decidido. Y mientras tanto, echa toda tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, no nada, en todo San Pablo, en todas partes. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, miren lo que dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, aunque parezca eterno, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que llegamos al punto final a través de estas 8 verdades. Y lo primero que no puedo dejar pasar es que si tú estás aquí y no has dado el paso para poner tu vida en Jesús, no podrías decir que vas conociendo a Dios. ¿Y por qué no empezar con el pie derecho? Y que tú digas: pastor, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, en mi vida.
Quiero que Él perdone mis pecados para que entonces yo vaya caminando de aquí en adelante sabiendo que Él tiene el control de todo lo que me está pasando. Podría decirte a lo mejor que si no tienes a Cristo en tu corazón hoy, mucho de la tragedia, el dolor y sufrimiento que estás experimentando tienen propósito precisamente de que estés aquí para buscar y entregarte a Cristo por primera vez. Si entonces ese es tu deseo, te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar por ti, que tú digas: yo quiero empezar bien, quiero a Jesús en mi vida porque no lo he hecho antes. Porque no lo he hecho antes. Con tan solo levantar tu mano ahí donde estás, yo puedo empezar a orar. Oraría por ti, solo pidiendo a Dios que des este paso. No importa si no se anima, no hay problema. Nosotros también tenemos mucho que aprender de Job. No importa lo que estemos experimentando. Yo creo que todos somos motivados a poder decir con Job: de oídas te había oído, pero ahora mismo no quieres ver a Dios con tus ojos. Y tú sabes que me refiero a lo espiritual. Job se refiere a lo espiritual. Y no importa por lo que estés pasando, en medio del dolor, adquiere esta perspectiva: Dios tiene el control, Dios es bueno, ha puesto límites, no te va a dejar, aunque no te explique, aunque no te dé explicaciones, aunque no te libre del problema. Él tiene el control y tiene un propósito, tiene un porqué, aunque tú y yo a lo mejor nunca podamos descubrir. Este es el momento. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Cuando empezamos este sermón hace ratito, yo preguntaba que quién estaba pasando por problemas y todos ustedes levantaron la mano, incluyéndome yo. Cierra tus ojos, no te distraigas, no te distraigas. Yo quiero invitarte a que platiques ahí donde estás con Dios y le digas: Dios, perdóname porque he dudado de ti. Perdóname porque te he culpado. Perdóname porque he lanzado en mi mente calificativos de tus cualidades que no son los correctos. Y ahora, en base a lo que me has mostrado, dile: declaro con certeza una realidad: Dios es bueno. Tú eres bueno, Dios. Tú tienes el control. Ajusta mi perspectiva, Padre. Permíteme ver las cosas como tú las ves, aunque yo no entienda. Sabiendo que tú has puesto límites a mi sufrimiento conforme a la habilidad que tú ya sabes que tengo, o mi capacidad para resistir. Y te doy gracias. Dile: gracias, Dios. Gracias, Dios. No te doy gracias por mi problema, pero te doy gracias porque en medio de mi dolor y mi sufrimiento tú estás conmigo. Dile: gracias, 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 Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre bendito. Oh, mi Dios, cuán agradecidos estamos, Señor, por tus verdades, por tu palabra, por tu aliento, por tu consuelo. Espíritu Santo, muévete con libertad sobre tu pueblo. Que cobre vida tu palabra en sus corazones, mi Dios. Porque tu palabra es viva y eficaz. Ha sido lanzada con el propósito, Padre, que tú has determinado desde tiempo antes. Paséate, Espíritu Santo. Tu pueblo te necesita. Esa fortaleza, ese aliento, ese consuelo, esa nueva perspectiva, Padre, la necesitamos en esta tarde, Padre. Y te damos gracias anticipadas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no grita junto conmigo? Dios, eres bueno. 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 Bendito Dios.